Bienvenidos a nuestra parroquia de Natividad del Monte a celebrar la Santa Misa del 22º domingo del tiempo ordinario. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Buenos días también. Buenos días. Hermanos y hermanas, el sufrimiento es inevitable en nuestra vida humana, pero podemos aprender a hacer sufrimientos, sacrificios por la salvación de todos. Y estamos unidos a Jesús en su sufrimiento. Él se unirá a nosotros cuando regrese en gloria. Ahora, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de
nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Por la palabra del Señor me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma
alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Segunda lectura. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, les exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón, para que veamos la herencia gloriosa que Dios nos ha reservado.
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenían que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita a Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es en de Dios, sino en de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Band of Brothers es una banda de hermanos, son los soldados paracaidistas. Y en la serie de la película A Band of Brothers, en la película A Band of Brothers, sufrieron el 150% de las bajas. Fueron enviados a lo profundo de la tierra enemiga con el fin de prepararse para las próximas batallas. Muchos de ellos murieron, pero al hacerlo salvaron a miles y miles de soldados aliados y ayudaron a acortar la guerra, y así ayudaron a salvar a miles más de civiles. Es un gran sacrificio, ¿verdad? El 150% de las bajas. Sacrificio es una palabra hermosa porque nos recuerda a nuestros héroes y sus acciones. Pero en la práctica no es una elección fácil, ¿verdad? Las lecturas de la liturgia de la palabra de hoy no distinguen sacrificio y sufrimiento, pero enfatizaron lo mismo, que tanto el sufrimiento como el sacrificio son inevitables
para las personas que quieren hacer la voluntad de Dios o trabajar por su reino. Estas personas casi solo recibirán la recompensa en la otra vida. Es asombroso para nosotros aprender que Dios quiere que seamos felices. Como hijos y hijas de Dios, tenemos derecho a ser felices. Pero para hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer algún sacrificio. De una forma u otra, tenemos que sufrir por ello. En la primera lectura, Jeremías sufrió por ser profeta. El pasaje que escuchamos en la lectura de hoy refleja la crisis más dramática de su vida. Jeremías usa las palabras de lamento, de maldición, para hablar con Yahvé, su Dios. Jeremías se lamentó a Dios: me sedujiste. Usó el verbo hebreo patah, que significa seducir. El mismo verbo se usa en el caso de que una virgen joven será seducida por un hombre. Esta palabra patah también significa engañar y se aplica a los falsos profetas engañados por Yahvé. Por lo tanto, aquí hay un fuerte sentimiento de amargura en Jeremías. En el primer capítulo del libro, Yahvé envió a Jeremías para arrancar y derribar, construir y planificar. Sonaba como una misión poderosa. Pero ahora Jeremías enfrenta una persecución constante. Ahora siente que Dios lo engañó. No está dispuesto a aceptar el sufrimiento. No está dispuesto a aceptar el sufrimiento por su visión. No está listo para el sacrificio. Y en el Evangelio de hoy, el Señor Jesús indica a sus discípulos y los prepara para aceptar el sufrimiento y el sacrificio. No están dispuestos a aceptarlo. San Pedro, llevar a Jesús a un lado y comenzar a protestar con él. Dios no permita que te suceda algo así. Pero Jesús reprende a Pedro y dice: si alguno quiere venir tras de mí, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Es un mensaje difícil para Pedro y los discípulos. Deben haber comenzado a preguntarse: ¿por qué iba a sufrir Jesús? ¿Para qué sirve? Luego, en la última oración, Jesús dice: el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles. Cuando lo haga, pagará a cada uno según su conducta. En otras palabras, para Jesús, el sufrimiento tiene un significado.
es para la salvación, es para la vida eterna. Como Jeremías y Pedro, no estamos preparados para aceptar el sufrimiento. Entonces debemos tener en cuenta que con el Señor Jesús todo sufrimiento tiene un significado. Como Jeremías y Pedro, no estamos listos para hacer sacrificios. Entonces debemos tener en cuenta que para hacer la voluntad de Dios, siempre tenemos que hacer algún sacrificio. Dios no glorifica los sufrimientos, pero Él los transforma. Dios no glorifica los sufrimientos, Él los transforma. En caso de que estemos sufriendo en este momento, pero no podamos ver su significado, todavía podemos relacionarlo con el sufrimiento del Señor Jesús, ofreciéndolo como sacrificio por la salvación de todos. Al hacerlo, estamos unidos a Jesús en su sufrimiento y Él se unirá a nosotros cuando regrese en gloria. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Entonces renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por siguiente, creen en ustedes, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí creo. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Sí creo también. Y que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Sabemos que Dios nunca los abandonará y por eso clamamos con nuestras necesidades y las del mundo con la
certeza de que seremos escuchados. Por la Iglesia, nuestro Santo Papa, los obispos y sacerdotes que continúen dirigiéndonos y guiándonos a permanecer enraizados en Cristo durante este tiempo de dificultad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros funcionarios y líderes del gobierno, que Dios los ayude a actuar y decidir por la paz, justicia, libertad y el bienestar de toda la gente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para los afectados por el huracán Laura y los incendios en California, que Dios los proteja y cuide a través de los esfuerzos de socorro y la ayuda de las personas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias parroquiales y escolares de natividad, nuestros ministerios, voluntarios y personal, que permanezcamos conectados en comunión y unidos en la fe, la oración y el arraigo en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos ustedes que participan en sus hogares y en unión espiritualmente con nosotros, que Dios los proteja y bendiga con salud, paz, fe y compasión. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por las intenciones en pared de oración de nuestro sitio web, nuestros sacerdotes, personal y feligreses, los difuntos y los enfermos en nuestra comunidad. Tom Mulvey, John Bautista Vo, Elena Mata, Francisco y Celia Reynoso, Luis Dương Đức Thanh, Serafín and Ignace Magno, Eloisa Cervantes, Jack Vargas, Maxi Campis, Emilio Uranda Senior, Mario Aguirre, Alejandro Prote, Cody Bell, por los que celebran sus cumpleaños, Sochiu Guillen, Rosemary Vargas, Jovis Muñoz, y por los que celebran sus aniversarios de boda. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los afectados con el virus COVID, especialmente a Greg González, José Torres, McLean Rodríguez, Richard Foguet, Colo, Aileen, Camilla, Mejía, con eterno descanso de los que mueron por el virus corona, por la paz y consuelo de sus familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la sanación de Pete Sarmiento, Emily Plaza, Rosemary Simon, NDC, Mary Jai, por la bendición y protección de Dios a Rosario González y las familias del barrio Montecito, para aquellos que han perdido sus trabajos o negocios. Que Dios en su misericordia conteste sus oraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la vida, tú eres el origen y el destino de nuestras vidas. Calma las tormentas en nuestras vidas. Enciende tu espíritu dentro de nosotros y escucha las oraciones que ofrecemos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro buen pastor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Hazme un instrumento de tu paz.
Tomen hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realizar en misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con en a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por lo general, en este momento recibimos la Sagrada Comunión. Y por favor, podría decir la oración de comunión espiritual para invitar a Jesús a nuestra vida. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Padre Roberto y yo queremos agradecerles por su apoyo a la Iglesia, particularmente durante este momento difícil para todos nosotros. Además, ahora tenemos la nueva opción de donar en línea. Podrías comprobarlo en internet, es Nativity
nativityandmonte.com. Gracias. nativityandmonte.com. Gracias y que Dios los bendiga. .org. Right. Okay. It's nativityandmonte.org. O-R-G. Gracias. El próximo viernes y sábado de las 10 en la mañana a las 2 a la tarde es nuestra campaña de alimentos parroquial. Ayúdenos a cuidar a los necesitados durante este tiempo tan difícil. Para los alimentos que pueden donar, visite nuestro sitio web nativityandmonte.org y siga el enlace COVID Food Drive. Puede dejar sus donaciones en las cajas que se encuentran cerca del área de la cocina de nuestro santuario Laván. Y actualmente la torre de nuestra iglesia está en proceso de ser repintada. Agradecemos a todos nuestros donantes a nuestra campaña llamados a renovar. Su generosidad y apoyo continuo lo hacen posible. Que Dios les bendiga abundantemente a cambio. Y les pedimos que recen en rosario todos los días por la bendición de Dios en nuestras elecciones de noviembre y por la paz en nuestro país. Y que tengas un hermoso domingo y un feliz domingo también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y podéis ir en paz.